24 Defensa de la soberanía, segundo gobierno de Rosas. El bloqueo anglo-francés. Muerte de Lavalle. La vuelta de Obligado. Caseros. El asesinato de Quiroga conmovió profundamente al país entero. Y Maza urgió para que se le aceptara la devolución del gobierno. Por abrumadora mayoría, la Junta de Representantes dictó una ley nombrando a Rosas gobernador por 5 años y otorgándole la suma del poder público, es decir, que le confirió el ejercicio de las facultades propias del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Una delegación llevó a don Juan Manuel el texto de la ley aprobada. Y este puso como condición para aceptar el cargo que se realizara un plebiscito, destinado a ratificarla. El mismo tiene lugar los días 26,27 y 28 de marzo de 1835. Votan 9.720 hombres, 9.713 a favor, 7 en contra. Rosas asume el día 13, en medio de un entusiasmo delirante. La investigación de la muerte de Quiroga demostró que sus responsables fueron los 4 hermanos Reinafé y sus ejecutores los integrantes de una cuadrilla formada por milicianos cordobeses, comandados por Santos Pérez. Los Reinafé huyeron, pero 3 de ellos terminaron por ser apresados, al igual que Santos Pérez y los suyos. En poder de estos se encuentran la ropa de los asesinados, que habían procedido a repartirse. El 26 de octubre, son fusilados Santos Pérez, José Vicente y Guillermo Reinafé, Francisco logró escapar y José Antonio murió en prisión. Asimismo se fusila a 4 oficiales y a 3 milicianos partícipes del crimen, elegidos por sorteo de entre los 28 que componían la partida. Después de la ejecución, los cadáveres fueron colgados en 4 horcas. Jamás se podrá aclarar si los Reinafé actuaron por decisión propia o instigados por alguien. Eran, por cierto, enemigos declarados de Quiroga, pues debían a López el gobierno de Córdoba, siendo adversarios Quiroga y López. Los historiadores unitarios imputarían más tarde el hecho a Rosas, sin fundamentos atendibles. Rosas se aplicó de inmediato a reorganizar el ejército y la administración, colocando en ellos federales netos. Dicta una ley de aduanas que protege la producción local y allega fondos al fisco. Coloniza la tierra pública. Manda en Bolivia el mariscal Andrés de Santa Cruz, que mantiene buenas relaciones con los unitarios emigrados y alienta apetencias territoriales sobre las provincias argentinas del noroeste. En 1836, estalla la guerra entre Santa Cruz, que ha formado una federación peruano-boliviana, y la República de Chile. Rosas dispone el cierre de la frontera con Bolivia, solidarizándose con los chilenos. Y declara la guerra a Santa Cruz, el 19 de mayo de 1837. En septiembre del 37, Bento Goncalves asume como presidente de la República de Río Grande. Esta se ha separado tiempo atrás del Imperio del Brasil a raíz de la Revolución de los Farrapos, harapientos, alentada bajo cuerda desde la banda oriental y la Argentina. El caudillo oriental Fructuoso Rivera se entenderá alternativamente con los imperiales y los riograndenses, como así también con los unitarios y federales argentinos, sacando ventajas de todos. Otro tanto hará con ingleses y franceses. En 1838, el general Juan Lavalle y un cuerpo de farrapos secundan a Rivera en su propósito de recuperar la presidencia en la banda oriental, que ocupa legítimamente Manuel Oribe. Luis Felipe reinaba a la sazón en Francia. Carecía de todo derecho hereditario al trono, que había alcanzado por una revolución liberal. Está ligado con Inglaterra mediante el llamado entendimiento cordial y se mete en aventuras internacionales encaminadas a halagar el orgullo francés, al extender lejos de sus fronteras la influencia gala. Así obtiene un acuerdo comercial muy favorable con Santa Cruz, que recibe el collar de la Legión de Honor y es alabado por la prensa de París. 4 franceses tienen problemas con Rosas: César Hipólito Bacle, litógrafo, que ha entregado a Bolivia mapas cuya confección le encomendara el gobierno argentino, hallándose preso por ello; Pedro Lavie, detenido por encubridor de un robo en Dolores; Pedro Larrey y Jourdan Pons, obligados esporádicamente a prestar servicios en la milicia de Luján, para vigilar a Paz, que allí estaba confinado. Francia reclama por la situación de esos 4 individuos, exigiendo asimismo se le extiendan las ventajas del acuerdo comercial existente entre Inglaterra y la Confederación. Serían estos los orígenes de un prolongado conflicto. El gobierno nacional no reconoce categoría diplomática al vicecónsul Roger, que ha efectuado la protesta. El 9 de febrero de 1838, este arría la bandera de su país en el consulado y viaja luego a Montevideo. El 28,
aparece frente a Buenos Aires una goleta francesa de guerra, a la que se suman otros 7 buques. El 7 de marzo, Rosas recibe a Roger, que ha regresado del Uruguay, concluyendo la entrevista abruptamente. Francia establece con su flota un formal bloqueo de la Confederación. Inglaterra, a través de su ministro Mandeville, procura solucionar el problema. Pero, ante la intransigencia francesa y la firmeza de Rosas, terminará por ponerse del lado de Francia pues, pese a contar con el mencionado acuerdo comercial favorable a sus intereses, prefiere apostar a la caída del restaurador y la consiguiente derogación de la ley de aduanas dictada por este, que grava la entrada de mercaderías de ultramar al país. Además, la liga con Luis Felipe el entendimiento cordial. Aunque la mayoría de los unitarios emigrados se pone de acuerdo con los franceses, varios de ellos olvidan rencores y optan por apoyar a su patria, enfrentada con una potencia extranjera. Es el caso del coronel Chilavert y de los generales Soler, Lamadrid y Espinosa que regresan para ponerse al servicio del gobierno. Los Varela mantienen su oposición a Rosas, pero se pronuncian contra ella agresión francesa, postura que cambiarían luego. El general San Martín escribe a don Juan Manuel, felicitándolo y ofreciendo su espada para defender la causa argentina. El 11 de octubre de 1838, tropas de desembarco francesas ocupan la isla Martín García, que defendían 110 hombres, al mando del teniente coronel Jerónimo Costa. El jefe francés Daguenet devuelve los prisioneros, con una carta dirigida a Rosas, donde deja constancia del valor que han demostrado. Ese mismo mes de octubre, Rivera se alza con el poder en la banda oriental, desalojando a Oribe. El general Lavalle continúa a las órdenes de aquel. Mientras sigue el bloqueo naval, diversos acontecimientos tuvieron lugar en la Confederación. La Junta de Representantes ha aprobado lo actuado por Rosas en la emergencia, más tarde, las provincias se suman a esa aprobación. Muere Estanislao López. Lo sucede su ministro y pariente político Cullen, que anduvo en conversaciones con los franceses para intentar que sus buques no impidan el tránsito fluvial a Santa Fe. Sin apoyo de Rosas y hostilizado por sus vecinos federales netos, Cullen dura poco en el mando, es reemplazado por Galisteo y a este, vencido en la batalla de Tala, lo reemplaza a su vez Juan Pablo López, hermano de Estanislao y apodado Mascarilla por su fealdad. En noviembre de 1838 es asesinado el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, conocido como el Indio Heredia pese a ser general y doctor. La responsabilidad por esa muerte se atribuyó a Marco Avellaneda que, juzgado por un consejo de guerra, fue condenado, ejecutado y exhibida su cabeza en la plaza pública, ensartada en una lanza. Se lo recuerda como el mártir de Metán. Al comenzar Rosas su segundo gobierno, se reunieron en Buenos Aires varios jóvenes con inquietudes literarias, políticas y filosóficas. Fueron ellos Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, Miguel Gané, Carlos Tejedor, Félix Frías y algunos más. Forman la llamada generación romántica, visten con alguna extravagancia y están poderosamente influidos por las ideas de moda en París, que exaltan cierto nacionalismo, las peculiaridades distintivas del propio país y de su gente. Es por eso que adhieren intelectualmente a la figura de Rosas, pero este equivocándose no muestra ningún interés por aquellos muchachos, con los cuales pudo llegar a constituir quizá un elenco ilustrado, que plasmara su pensamiento intuitivo y se sintiera comprometido con su acción. Desairados y despechados, quienes habían fundado el Salón Literario, en 1837, se fueron alejando de Rosas y, condicionados por su formación, terminaron por constituir la Asociación de Mayo, adversa al restaurador y que se volcaría hacia el lado de los franceses. Rivera se propone extender su poder a las provincias argentinas del litoral. Berón de Astrada, que gobernaba Corrientes, firma una alianza con el Pardejón, así llamaba Rosas a Rivera. Cullen se escribe con este y con el almirante Leblanc, jefe de la flota sitiadora. Oroño y Salas, encabezan sendos alzamientos en Santa Fe y el norte de Córdoba, tendientes a sumar elementos al bloque antirrosista que se iba formando. Aunque confían en contar con apoyo francés, este no se hace efectivo y las sublevaciones son sofocadas. Rodríguez se levanta también en Catamarca, siendo derrotado y fusilado. Rivera declara la guerra a Rosas, en febrero de 1839. Pero, pese a la insistencia de sus aliados, demora en cruzar el río Uruguay con sus tropas, que permanecen acampadas en Durazno. Mientras tanto,
reitera sus exigencias de dinero a los franceses que, en ocasión de cada entrega, lo impulsan sin éxito a ponerse en campaña. El 5 de marzo de aquel año, los chilenos vencen a Santa Cruz en la batalla de Yungay, liberando a Rosas de la preocupación que le significaba la guerra con Bolivia, en el norte. Ese mismo mes, ordena al general Pascual Echagüe, gobernador de Entre Ríos, que marche contra Berón de Astrada, al que vence en Pago Largo. Berón muere en la retirada, por causas que no están claras. Cuyen buscó refugio al lado de Ibarra, compadre suyo, después de perder el gobierno de Santa Fe. Y Rosas, cuyos agentes han interceptado algunas de sus cartas dirigidas al almirante francés, exige a Ibarra que le entregue a Cuyen. El santiagueño elude hacerlo, dándole largas al asunto, pero termina por ceder. No bien la escolta que conduce a Cuyen cruza el arroyo del Medio, poniendo pie en la provincia de Buenos Aires, el prisionero es fusilado sin más trámite. En Montevideo, se ha creado la Comisión Argentina, que reúne a los enemigos de Rosas allí exilados, unitarios, federales lomonegros y jóvenes de la Asociación de Mayo. Esta comisión convence a Lavalle para que se haga cargo de una legión libertadora, que deberá invadir la Mesopotamia argentina, aceptando la jefatura nominal de Rivera. Las acciones se siguen demorando, sin embargo. Y, enterado del revés de Santa Cruz en Yungay, Rivera trata de arreglarse con Rosas, si bien persiste en alentar la empresa de los emigrados y en sacarles plata a los franceses. Mientras Lavalle continúa alistándose en el Uruguay, aquí se teje un complot contra Rosas. Andan metidos en el Avelino Balcarce, Félix Frías y Ramón Maza. Este es teniente coronel, segundo jefe de un regimiento con asiento en Dolores e hijo de don José Vicente, presidente de la Junta de Representantes. Los hilos se mueven desde Montevideo, incluyendo el plan un desembarco de las fuerzas encabezadas por Lavalle y el alzamiento de varios estancieros, con campos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Rosas conoce pronto la existencia de tal conjura y el nombre de la mayoría de quienes participan en ella, dejándole seguir su curso. Procura que don José Vicente Maza se aleje del país, evitando así el escándalo de que su figura expectábala parezca involucrada en el asunto. Pero Maza no se va. Y, el 26 de junio de 1839, un militar a quien sondean para sumarse a la conspiración, Martínez Fontes, niega su concurso y denuncia el caso a las autoridades. Al extenderse la noticia del complot, los federales ganan la calle. Grupos armados truenan amenazas y disparan contra puertas y ventanas de las casas donde viven familias unitarias. José Vicente Maza, acompañado por Juan Nepomuceno Terrero, que oficia de mediador, trata de entrevistarse con Rosas, mientras Terrero gestiona la entrevista. Maza es asesinado en su despacho de la legislatura. Ramón Maza y un relojero extranjero, de apellido Tiola, fueron fusilados. La investigación no se profundizó, para permitir que fugaran numerosos conjurados, otros, jóvenes, fueron entregados en custodia a sus padres. Pese a que la revolución ha fracasado en Buenos Aires, siguen intactas sus ramificaciones en la campaña. Y, el 12 de julio, una corbeta francesa deposita en la isla Martín García al general Lavalle y a la gente que forma su legión libertadora. El 2 de agosto, Echagüe invade la banda oriental. El 4 de septiembre, utilizando algunas lanchas a cargo de los comandantes franceses Alley y Lagrandiere, Lavalle hace pie en Entre Ríos, al mando de 500 hombres, derrotando al gobernador Zapata en Yerúa, el 22 de ese mes. Luego se encamina a Corrientes. Al aproximarse Lavalle, Pedro Ferré se apodera del gobierno en Corrientes. Y Mascarilla López marcha contra ellos, con un ejército de 2.500 soldados. López vence en Bacacua, pero no destruye las fuerzas de Lavalle, que se retira y es designado por Ferré general del ejército correntino. López regresa a Santa Fe. Aunque Lavalle se ha dirigido al litoral, en vez de desembarcar en la provincia de Buenos Aires, los estancieros comprometidos con la revolución se pronuncian, el 29 de octubre del 39, contándose entre ellos Pedro Castelli, Ambrosio Kramer, Manuel Rico, Francisco Ramos Mejía, Lastra, Machado, Madero. Se concentran con sus peonadas en Chascomús y Dolores. Rosas reúne tropas en Azul y Tandil, poniendo al frente de ellas a su hermano Prudencio, al que secundan los coroneles del Valle, González y Aguilera. Otro hermano de Rosas, Gervasio, simpatiza en cambio con los revolucionarios. El 7 de noviembre chocan ambos bandos en Chascomús,
dispersándose las huestes que mandaban Rico y Castelli, pues los paisanos que las componían supieron recién entonces que el movimiento se dirigía contra don Juan Manuel, de quien eran partidarios. Rico logró huir. Castelli murió en el desbande y su cabeza fue expuesta en la Plaza de Dolores, conforme al macabro ceremonial de estilo. Terminó así la llamada Revolución de los Libres del Sur. Entretanto, Echagüe se ha internado en el Uruguay pero, el 29 de diciembre, es derrotado por Rivera en la batalla de Cagancha, replegándose a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Lavalle permanece inactivo y se registran deserciones en su caballería. Recibe auxilios de los franceses, pero en medida menor a sus requerimientos. Echagüe se aproxima, luego de abandonar la banda oriental. Lavalle lo ataca en Sauce Grande y es vencido, conservando no obstante el grueso de sus tropas. El 29 de julio, la Legión Libertadora embarca en los buques franceses y, el 5 de agosto, atracan estos cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. El 14, está Lavalle en Arrecifes. Allí se le suma el comandante Borda y 50 soldados, que han desertado de las filas federales. No recibirá en adelante otras adhesiones pues, aunque confía en que la población se le irá plegando durante su avance, nada de eso ocurre. Comprobará, por lo contrario, que la provincia toda responde a Rosas. El 30 llega a Luján. El 5 de septiembre, tiene los campanarios de Buenos Aires a la vista. La ciudad contraría también las previsiones de Lavalle. Lejos de aguardarlo con alborozo, se apresta para la defensa, a cargo del general Lucio N. Mansilla, cuñado del restaurador. Advertido de la situación, Lavalle inicia una lenta retirada. Ha hecho la campaña malhumorado y taciturno ya que le disgusta actuar aliado al extranjero y, para peor, no cree haber recibido de este apoyo suficiente. Al retirarse, siembra el terror a su paso. Terror que cunde asimismo en Buenos Aires, pues la proximidad del ejército unitario ha exacerbado a los federales, que cometen excesos contra todo aquel que sospechen pueda simpatizar con el enemigo. Hacia fines de septiembre, Lavalle está en Santa Fe, que Iriarte toma por orden suya, saqueándola y haciendo fusilar a los oficiales adversarios. Allí quedó detenida la Legión Libertadora, a la espera de los resultados que arrojarían las reuniones que habrán de realizarse entre Felipe Arana, canciller de Rosas, y el barón de Maco, representante diplomático del rey Luis Felipe. El bloqueo naval francés, en efecto, se prolongaba por demasiado tiempo sin éxito. Y, si bien había sido acompañado por una política de alianza explícita con los enemigos de Rosas, resultaba claro que tampoco para esto se abrían perspectivas halagüeñas, después del fracaso de Lavalle. Inglaterra, por otra parte, que acompañara a regañadientes la decisión gala de iniciar el bloqueo, respondiendo así al entendimiento cordial que la vinculaba con Luis Felipe, advertía ya que la prolongación del conflicto afectaba sus intereses, privándola de negociar con la Confederación, aún al precio de tolerar la ley de aduanas vigente. Dentro de este marco comenzaban las tratativas Maco-Arana, con el ministro británico Mandeville resuelto a prestar sus buenos oficios para que culminaran con fortuna. Las conferencias tuvieron lugar entre el 14 y el 29 de octubre de 1840, a bordo de una cañonera francesa, la Boulonnaise, anclada frente a la Recoleta. Cuando finalizaron, quedó concluido un acuerdo que daba por terminado el enfrentamiento. Mediante el mismo, Francia lograba que se le reconociera el pago de indemnizaciones a las familias de sus súbditos Bacle y Lavie, excluyéndose a las de la Rey Pons. Rosas se avenía a hacerlo en virtud de un tratado acorde con el rango de una nación soberana, en vez de ceder a un ultimátum practicado por vía consular, eran restituidos a la Confederación la isla Martín García y 2 buques, apresados durante la guerra, se pactó el dictado de una amnistía en favor de los unitarios, con condiciones diferentes según fueran civiles o militares, y Rosas aceptó una cláusula tendiente a garantizar la independencia de la banda oriental, admitiendo extender en favor de Francia las condiciones del tratado comercial vigente con Gran Bretaña. Abandonado por Francia, Lavalle se dirige hacia Córdoba, donde ha estallado una revolución que impone en el gobierno a Francisco Álvarez. El ejército de Rosas, al mando del general Oribe, le seguirá los pasos. Para alcanzarlo en Quebracho Herrado, infligiéndole una dura derrota. Otros reveses sufre la Legión Libertadora, sea a las órdenes del mismo Lavalle, sea a las de Mariano Acha o la Madrid, que está otra vez con los unitarios San Carlos, Rodeo del Medio, Famailla. Tan solo triunfa en Angaco, comandada por Acha.
El 8 de octubre de 1841, Lavalle está en Jujuy con los restos de aquella fantasmal legión, que más de 2 años antes iniciara su marcha trágica desde Martín García. Deja sus hombres acampados en los tapiales de Castañeda y él, con una pequeña escolta, se dirige a la casa de Cenarrusa, donde se ha de alojar, entrando allí a las 2 de la mañana y dejando un centinela apostado en la puerta. Lo acompañaría una mujer, Damasita Boedo. Nadie sabe de la presencia del infortunado guerrero en la ciudad. Sin embargo, una partida llega con el alba frente a la casa y el centinela cierra la puerta. Quizá debido a ello, los de la partida hacen fuego. Lavalle aparece muerto, con un tiro en la base del cuello. Pero la bala que lo mató no pudo atravesar los gruesos tableros de madera que forman ambas hojas ni penetrar por la cerradura, según se establecería más tarde. Un enigma, arduo de dilucidar, sigue rodeando aún la forma en que murió don Juan Galo de Lavalle. Perseguidos, los soldados unitarios llevan el cadáver del jefe Quebrada de Humahuaca arriba. No quieren que su cabeza pueda adornar la punta de una lanza en alguna plaza. Llegan a un río de caudal escaso y cierto oficialito, de apellido Danel, cumple con la estremecedora misión de descarnar los huesos del muerto, ya que la lealtad de esos hombres no basta para impedir el avance de la corrupción. Por fin, los restos así preservados descansarán en la penumbra hospitalaria de una capilla alto peruana. Inglaterra, bajo un gobierno Whig, liberal, digamos, acompañó a más no poder la agresiva política francesa en el Río de la Plata, resultando prueba de tal reticencia la actuación moderadora de su representante Mandeville. Sin embargo, los vientos han cambiado en Gran Bretaña. Gobierna ahora el partido Tory, conservador, y Robert Peel es primer ministro. La política exterior británica adquiere un tono nacionalista, proclive a utilizar el poderío de su escuadra para corroborar al mundo la grandeza del imperio. Así, se impone a sangre y fuego en la llamada Guerra del Opio que libra contra China, a raíz de la cual obtiene el enclave de Hong Kong y concesiones para instalar factorías en Shanghái, Cantón y otros puertos. Dentro de este nuevo cuadro de situación, al menos 3 aspectos de la política mantenida por Rosas molestan a Inglaterra: la ley de aduanas vigente, el dominio que reivindica la Confederación sobre sus ríos y que se opone a la libre navegación de los mismos por buques extranjeros, y la reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas, que Rosas se sigue proponiendo, pese a que el acuerdo Maco-Arana contiene una cláusula destinada a evitarla, suficientemente condicionada, sin embargo, como para que resultara un tanto inocua. El 29 de noviembre de 1841, Paz, que ha huido de Luján, donde estaba detenido bajo palabra, derrota completamente a Echagüe en la batalla de Caaguazú. El triunfo es fruto de la pericia militar del Manco, que no lo era para practicar su oficio, quien ese día se impone a fuerzas superiores. Y coloca a Rosas en situación muy comprometida pues, mientras Ferré controla Corrientes, Rivera amenaza con cruzar el río Uruguay y el mismo Paz se apresta para hacerse con el poder en Entre Ríos donde, efectivamente, lo nombran gobernador en mayo de 1842. Como si todo ello fuera poco, Mascarilla López cambia de bando y se une a esta coalición antirrosista. El almirante Brown, no obstante, al frente de la flota federal, derrota a la escuadrilla de Rivera en el combate naval de Montevideo. Buenos Aires espera la llegada de Paz y, tal como sucediera en 1840 con el ejército unitario a la vista de la ciudad, en esta se viven días de terror. Federales emponchados irrumpen en casas de familias que presumen adversas al gobierno, matando gente que también cae en las calles bajo anónimos puñales. Varios extranjeros son muertos sin misericordia. Entre junio y agosto de 1842, tienen lugar varias entrevistas entre Rosas y Mandeville, originadas en la intención que abriga aquel de llevar la guerra al Uruguay, apoyando a los blancos de Oribe contra los colorados de Rivera. Las mismas terminan de mal modo, pues don Juan Manuel considera las advertencias inglesas contrarias a su propósito como intromisiones indebidas en asuntos internos de la Confederación. La escuadrilla riverista opera en aguas argentinas a las órdenes de José Garibaldi, un aventurero italiano que comete aquí toda clase de tropelías y a quien el destino reserva un papel destacado dentro de la historia de su país natal. En Entre Ríos ocupa ahora la gobernación el federal Justo José de Urquiza. Rivera se halla en Gualeguay. Oribe avanza hacia Santa Fe. Probablemente inducido por informaciones falsas, Rivera ataca a Oribe en Arroyo Grande, diciembre de 1842, y sufre un grave descalabro. Al asumir Rosas el poder, ha hecho regresar a los jesuitas, expulsados por Carlos III.
Los integrantes de la orden son considerados simpatizantes de los unitarios, si bien su conducta procura ser equidistante entre los bandos en pugna. Luego de algunos entredichos, el gobierno dispone su nueva expulsión, en 1843. Aunque, a partir de 1847, se los admitirá otra vez en Córdoba, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán y Salta. Fue también durante marzo de 1843 que los hermanos Madariaga Joaquín y Juan invadieron Corrientes, pasando desde el Brasil. Son unitarios y derrotan al gobernador federal Cabral, que reemplaza a Ferré después del combate de Arroyo Grande. Oribe cruza al Uruguay y pone sitio a Montevideo. El comodoro británico Purvis lleva a cabo algunas acciones contra los buques argentinos de Brown, que colaboran en el cerco. La corona, sin embargo, no autoriza su proceder. Purvis envía entonces a Londres al doctor Florencio Varela, para que gestione ante Inglaterra el envío de una flota, destinada a intervenir militarmente en el Río de la Plata, por sí o en unión de S.M. Cristianísima, que así denomina a Luis Felipe, no muy piadoso por cierto. La misión de Varela fracasa pues, luego de recibirlo en un par de oportunidades, el ministro Abardín le insinúa que su país no necesita consejos para resolver las cuestiones que le atañen. En abril de 1843, Rosas rechaza una propuesta de alianza que le formula Brasil, para actuar conjuntamente a fin de que el imperio recobre Río Grande y la Confederación el Estado Oriental. Don Juan Manuel entiende que la altivez de los orientales no soportaría una solución a su respecto, concertada entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Propone en cambio un convenio con participación del mismo Estado Oriental, representado por Oribe, lo cual no acepta Brasil. A partir de entonces, este actuará de común acuerdo con ingleses y franceses contra Rosas. Otras complicaciones internacionales se le presentan al restaurador. En el Paraguay, cuya independencia no ha reconocido la Confederación, gobierna Carlos Antonio López, luego de algunas turbulencias acaecidas al morir el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. López, influido por Río de Janeiro, se entiende con Paz que está en Corrientes y, en 1845, declara la guerra a Rosas. Antes que eso, el presidente chileno Bulnes ha ocupado el estrecho de Magallanes, en septiembre de 1843. Tal ocupación fue impulsada por una campaña en favor de ella que, desde un periódico llamado El Progreso, llevara a cabo Domingo Faustino Sarmiento, exilado en Chile. Rosas encomendó a Pedro de Ángelas y Dalmacio Vélez Sarsfield la redacción de sendas memorias en defensa de los derechos argentinos, vulnerados por la ocupación. En enero de 1845, Rosas resuelve estrechar el bloqueo de Montevideo para acelerar su caída. Rivera se lanza sobre los sitiadores y es derrotado por Urquiza en India Muerta, 27 de marzo. Llegado abril, Oribe intima rendición a la plaza. El 21 de julio, Inglaterra y Francia presentan un ultimátum, concediendo a Rosas 10 días para que retire los buques que cercan Montevideo y las fuerzas argentinas que combaten con Oribe. Tal ultimátum no es acatado. Al día siguiente, infantes de marina británicos y franceses desembarcan, ocupando posiciones en la ciudad para defenderla. El 2 de agosto, naves de Gran Bretaña y Francia se apoderan de la escuadrilla fluvial que comanda Brown. El 30 de ese mes, ambas escuadras, a las que se suma la flotilla riverista al mando de Garibaldi, ocupan Colonia y la saquean. El 5 de septiembre, se internan en el río Uruguay. El 20, Garibaldi ataca Gualeguaychú, Entre Ríos, saqueándola. El 30, fracasa en su intento de tomar Paysandú, pero, a fines de octubre, asalta y saquea Salto. Poco antes, el 17 de septiembre, Rosas ha roto relaciones con los países agresores. Con el propósito de abrir la navegación de nuestros ríos al libre tráfico comercial, ingleses y franceses organizan una flota que remontará el Paraná, hasta Asunción. La componen casi un centenar de barcos mercantes, protegidos por 11 de guerra, entre los que se cuentan vapores, una fragata, corbetas, bergantines y una goleta. Tales buques estaban armados con modernos cañones de ánima rayada y cohetes Kangrib, que eran los misiles de la época, llevando a bordo infantería de marina. Rosas resuelve hostigar el paso de la flota desde tierra, pues se ha quedado sin escuadra. Para ello, instala baterías en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro, en el paso de la Ramada, sobre el Paraná Pavón, en las barrancas de Tonelero, próximas a Ramallo, en Acevedo, junto a San Nicolás,
y en San Lorenzo, justamente donde los granaderos recibieran su bautismo de fuego. En Obligado, las baterías son 4, al mando de Álvaro Alsogaray, Eduardo Brown, Felipe Palacios y Juan Bautista Thorn que, a su vez, dependen todos del general Lucio N. Mansilla. El río tiene allí unos 700 metros de ancho y Mansilla lo ha cerrado con 3 gruesas cadenas que lo cruzan, sostenidas por lanchones. El 18 de noviembre de 1845, los primeros navíos de la flota se acercan a Obligado. El 19, llueve y los invasores postergan el ataque, pues la visibilidad es mala. Al amanecer del 20 de noviembre se inicia el combate. Los obuses navales caen sobre las posiciones argentinas. Y los cañoncitos de nuestras baterías truenan sobre las naves enemigas, cada vez que éstas se ponen a su alcance. A la 1 de la tarde, las cadenas no han podido ser aún cortadas por los incursores. La fragata insignia francesa queda hecha un colador y, con 2 oficiales muertos y 40 tripulantes fuera de acción, es arrastrada a la deriva, corriente abajo. El bergantín inglés Dolphin y el francés Pandour se retiran averiados. El vapor Fulton, provisto con cañones del 80, fracasa en su intento de cortar las cadenas, con daños en el casco y en las máquinas, muerto su maquinista principal. La situación de los defensores es comprometida, sin embargo. Barridas las baterías por el fuego adversario, sus piezas se van quedando sin munición. Thorn ha sido herido. Las bajas se multiplican. Los infantes de marina aliados intentan el desembarco y son rechazados con arma blanca. A media tarde, están agotadas la pólvora y las balas. Mansilla también es herido. A las 8 de la noche, el coronel Crespo que sustituyó a Mansilla se repliega hacia las barrancas. Los argentinos han tenido 250 muertos y 400 heridos. Ingleses y franceses reconocen 26 muertos y 86 heridos. La expedición queda detenida en Obligado durante 40 días, para efectuar reparaciones. En enero de 1846, la flota continúa su navegación río arriba. Al reiniciar la marcha, vuelve a ser castigada por Thorn, que utiliza cañones móviles arrastrados a la cincha por caballos. Supera las baterías de Tonelero y Acevedo, recostándose contra la orilla opuesta. En San Lorenzo, es cañoneada durante 4 horas, resultando alcanzados el Dolphin y la Expeditive. Finalmente los buques llegan a Asunción, fracasando el aspecto comercial de la expedición, pues es poco lo que allí se compra y se vende. El 4 de junio, la escuadrilla está de regreso frente a Quebracho, al norte de San Lorenzo, donde la espera Mansilla. El paso por Quebracho costó caro a los aliados. Queda inutilizado el vapor Harpy y con importantes averías el Gorgón. 2 de los mercantes son hundidos. Otros 2 deben arrojar al agua sus cargas para retirarse, aligerados. Gravemente dañados, 4 más serán abandonados e incendiados luego, para evitar que caigan en poder de los argentinos. Se registran 6 bajas entre el personal militar embarcado. De nuestro lado, solo 1 muerto y 4 heridos. Paraguay, que ha declarado la guerra a Rosas, se alía con Corrientes, donde gobierna Joaquín Madariaga. Don Juan Manuel despacha a Urquiza contra ellos y Juan Madariaga es vencido en Laguna Limpia, cayendo prisionero. El 15 de agosto de 1846, Urquiza y Madariaga firman el Tratado de Alcaraz. Consta este de 2 partes, una pública y la otra secreta. Públicamente, Corrientes retorna al seno de la Confederación, secretamente, Urquiza admite que mantenga su alianza con Rivera y López contra Rosas. El 20 de marzo de 1848, un asesino a sueldo mata de una puñalada a Florencio Varela en Montevideo. Algunos señalan como instigadores del crimen a Rosas y Oribe. Otros lo atribuyen a la lucha entre facciones políticas enfrentadas en la ciudad sitiada. Incluso no falta quien sostenga que el hecho derivó de una cuestión privada. En Europa, las cosas han cambiado nuevamente. A mediados de 1846, el primer ministro Peel fue reemplazado por el liberal Russell, que nombra de nuevo a Palmerston para manejar los asuntos exteriores del imperio. Y las relaciones entre Inglaterra y Francia se enfrían, con motivo del casamiento de un hijo de Luis Felipe, el duque de Montpensier, con la infanta española Luisa Fernanda, desaprobado por la reina Victoria. En febrero de 1848, luego de una serie de acontecimientos que se suceden en forma caótica y que incluyen varios equívocos, una revolución impone la abdicación a Luis Felipe, al que sucede un gobierno provisional republicano.
Otras revoluciones, con ingredientes socialistas, estallan en varios países europeos. Carlos Marx y Federico Engels redactan el Manifiesto Comunista. Con relación a ello, el general San Martín escribe, con fecha 15 de abril de 1849, al mariscal Castilla, presidente del Perú, y se refiere a los desorganizadores partidos comunistas y socialistas, todos reunidos al solo objeto de despreciar no solo el orden y la civilización, sino también la propiedad, la religión y la familia. Conceptos análogos vierte el Libertador, en cartas que dirige al general Prieto, en Chile, y al general Guido, en Brasil. Las monarquías reaccionan, lideradas por el joven emperador de Austria, Francisco José. El 10 de diciembre del 48, mediante elecciones generales, es elegido presidente de Francia el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del Gran Corso. Los sucesos europeos y la tenaz resistencia de Rosas conspiran contra el mantenimiento de la larga e inútil intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. A fines de 1848, se halla en Buenos Aires un plenipotenciario británico, Southern, que negocia con el canciller Arana. A principios del 49, inicia conversaciones, por Francia, el almirante Lepredeur. El 24 de noviembre, Southern llega a un acuerdo, que es ratificado en enero de 1850. Lepredeur también suscribe un tratado con Rosas. Pero el mismo es resistido en París, donde se prolongan encendidos debates parlamentarios a su respecto. Una nueva flota, con 2.500 soldados a bordo, llega a Montevideo para respaldar la negociación de Lepredeur, tendiente a mejorar el tratado suscripto con anterioridad. Rosas no cede y el acuerdo al que se arriba prácticamente no difiere del primero. El 27 de febrero del 50, es arriada en Martín García la bandera británica. Ese mismo día, se devuelve al gobierno de la Confederación el buque 25 de mayo, que fuera capturado durante la guerra. Y, por la tarde, los ingleses desagravian la bandera argentina con una salva de 21 cañonazos. Otro tanto hace la fragata francesa Astrolabe. El 17 de agosto de 1850 moría el general José de San Martín, en Boulogne-sur-Mer, Francia. Poco antes, al sentirse indispuesto, ha dicho a su hija Merceditas, es la tormenta que lleva al puerto. A comienzos de 1851, la Confederación y el Imperio del Brasil están nuevamente al borde de la guerra. 3 motivos, dos de ellos específicos y uno genérico han llevado a esta situación. Los motivos específicos fueron los siguientes: primero, en pos de un cargamento de armas, enviado desde el Brasil, una expedición paraguaya cruzó territorio argentino. Más tarde, 2 columnas despachadas desde Asunción, ocupan la actual Posadas y la isla de Apipé, aunque luego se retiran. Rosas supone que las incursiones contaban con la aprobación del Brasil, el cual reconoce la independencia del Paraguay, desconocida por la Confederación. 2 grados, Oribe, aliado de Rosas, ha prohibido la salida de ganado del Uruguay hacia Brasil, pues los saladeros de Río Grande abastecen a Montevideo. Sitiada, los grandes estancieros riograndenses fomentan, no obstante, arreos que burlan la prohibición. Luego de una escaramuza, aquellos preparan una ofensiva punitoria, sin que las autoridades imperiales tomen medidas para evitarla. Rosas formula una enérgica protesta por ello. El motivo genérico, que ha afectado de manera crónica las relaciones entre Buenos Aires y Río de Janeiro, se refiere al futuro de la Banda Oriental, próximo a definirse. La paz con Inglaterra y Francia abre a Oribe, en efecto, las puertas de Montevideo, permitiendo el retorno del Uruguay a las Provincias Unidas o, al menos, el establecimiento de una íntima vinculación entre estas y aquel. Cosa que, naturalmente, preocupa profundamente al imperio. El 5 de septiembre de 1850, se han roto las relaciones diplomáticas. Un balance de fuerzas resultaría claramente favorable a la Argentina, que cuenta con el ejército de vanguardia a las órdenes de Oribe y con el poderoso ejército de operaciones, que manda Urquiza. Un suceso inesperado altera sin embargo la situación, beneficiando al Brasil. El jefe del ejército de operaciones, Justo José de Urquiza, se pronuncia contra Rosas. Ello ocurre en mayo de 1851. Las causas del pronunciamiento pudieron ser varias: el natural desgaste sufrido por Rosas, luego de un gobierno tan largo como el que ejerció, recelos que han de haber subsistido entre el entrerriano y don Juan Manuel, con motivo del Tratado de Alcaraz, firmado por aquel y desaprobado por este,
la acción de agentes imperiales cerca del gobernador de Entre Ríos, la interrupción de cierto tráfico irregular de ganado en pie, entre dicha provincia y Montevideo, que se realizaba pese a las prohibiciones vigentes y que involucraba haciendas de Urquiza. Sin mayores demoras, Urquiza se propone batir a Oribe, antes de marchar sobre Buenos Aires. Ambos ejércitos quedan frente a frente en Arroyo de la Virgen y sus jefes parlamentan, conviniéndose un armisticio precario. El 18 de agosto del 51, Rosas declara la guerra al Brasil. El 4 de septiembre, tropas brasileras cruzan la frontera uruguaya. Ante la aproximación de esas tropas, Oribe concluye una capitulación en regla con Urquiza, quedando Rosas librado a su suerte. Mansilla vuelve a actuar en Tonelero, sobre las márgenes del Paraná, dañando con los cañones de su batería la escuadra del Brasil, que transporta hombres y pertrechos desde Montevideo, para apoyar a Urquiza, 17 de diciembre de 1851. Las fuerzas con que cuenta el entrerriano y que serán conocidas como Ejército Grande, un ejército chico queda de reserva en el Uruguay, comprenden al Ejército de Operaciones, armado por la Confederación para enfrentar al Brasil, una división correntina, otra oriental y un ejército brasileño. Son 16.000 jinetes, 9.000 infantes, 1.000 artilleros y 2.000 auxiliares, provistos de 45 cañones y una batería de cohetes con greve, apoyados por la escuadra imperial. Rosas prepara la defensa en santos lugares y, para ello, reúne las milicias del centro y del sur, los cuerpos policiales porteños, los efectivos de su regimiento escolta y los de aquellas guarniciones destacadas en los fortines de frontera, incluyendo 60 cañones. Son aproximadamente 12.000 jinetes y 10.000 infantes, bajo las órdenes del general Pacheco. En su avance, el Ejército Grande sufre algunas deserciones. El 10 de enero de 1852, se subleva en Espinillo el regimiento que manda el coronel Aquino. Este es muerto y los sublevados marchan a santos lugares, para unirse con Rosas. En cambio, las autoridades de Santa Fe, Rosario y San Nicolás se pliegan a Urquiza, al ser alcanzadas esas ciudades por la cabeza de sus fuerzas. La flota brasilera desembarca 2 cuerpos expedicionarios, uno cerca del Tigre y el otro en las proximidades de Ensenada. El 2 de febrero de 1852, los aliados atraviesan el puente de Márquez. Rosas ha asumido personalmente el mando de sus tropas, imputando a Pacheco imprimirles poca movilidad. A las 9 de la mañana del 3 se da la batalla, en las cercanías del Palomar de Caseros. Los enfrentamientos duran 3 horas. Chilabert, que combate a las órdenes de Rosas, contiene a los brasileros con sus cañones, mientras dispone de munición. La caballería entrerriana vence a la que comanda el general Hilario Lagos. Urquiza ordena concentrar sus fuerzas y pone en retirada a las del general Díaz. Rosas es herido de bala en una mano. Hacia el mediodía concluyen las acciones, quedando Urquiza dueño del campo. Rosas renuncia y se asila en la legación inglesa. De noche, aborda el buque británico Locust. Una sangrienta represión tiene lugar, desde el momento en que queda resuelta la batalla de Caseros. Martín Santa Coloma, uno de los jefes de la Mazorca, es degollado en santos lugares. Fusilan a Chilabert por la espalda, cumpliendo una orden personal de Urquiza. Los sublevados de Espinillo son ahorcados en los árboles próximos a San Benito de Palermo, donde se aposenta el jefe entrerriano. El 20 de febrero, aniversario del triunfo argentino en Ituzaingó, las tropas brasileras participan en el desfile de la victoria, que se realiza por la calle Perú, actual Florida, encabezado por Urquiza, quien viste poncho blanco y lleva galera de felpa, al lado suyo trota su perro Pervis. En cuanto a Rosas, se instalará en una chacra que compra cerca de Southampton. Realiza allí tareas rurales en pequeña escala y sigue andando a caballo. Está pobre y algunos amigos deben socorrerlo económicamente. Incluso Urquiza le mandará auxilios, pasado el tiempo. Muere viejo, días antes de cumplir 84 años, el 14 de marzo de 1877. El general San Martín dictó su testamento en París, el 23 de enero de 1844. En una de sus cláusulas, dicho testamento establece: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sur, le será entregado al esmo señor general de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla.